Extrucol, empresa líder en fabricación de tuberías y accesorios de polietileno para la conducción de gas, tiene una de las más importantes políticas: la prestación de servicio y asistencia al cliente sobre el conocimiento del producto, sus características, ventajas y limitaciones, pretendiendo las mejores condiciones de manejo e instalación a favor de la prolongación de su vida útil. Presentamos una serie de recomendaciones orientadas a lograr el adecuado uso e instalación de los productos fabricados por Extrucol. Termofusión a socket. Herramientas requeridas: plancha de calentamiento, socket recubierto en teflón para calentar superficies, cortador de tubos, biselador, pinza o anillo frío, calibrador de profundidad, tela de algodón, cronómetro, indicador de temperatura calibrado, manual de instalación, guantes de protección para temperatura, alcohol isopropílico. Procedimiento: cortar el extremo del tubo utilizando una herramienta adecuada. Colocar el biselador sobre el tubo y rotarlo, removiendo aproximadamente 1.5 milímetros del borde externo del extremo del tubo. Limpiar con tela de algodón y alcohol el extremo del tubo y la superficie interna del accesorio. Evite tocar las superficies a unir con las manos para no contaminarlas. No utilice jabón ni disolventes. Si la contaminación continúa, preferiblemente corte el tubo nuevamente o cambie el accesorio. Ubicar el calibrador de profundidad en el extremo del tubo para determinar la longitud a termofundir y a esa distancia ubicar el anillo frío. Revise que los sockets de calentamiento no estén rayados y límpielos con tela de algodón. Conecte la plancha de calentamiento y déjela estabilizar hasta alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados con un rango mayor o menor de 6 grados centígrados o su equivalente 500 grados Fahrenheit con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Revise que la plancha de calentamiento se encuentre en el rango óptimo de termofusión, utilizando para ello el indicador de temperatura calibrado. Temperaturas demasiado altas presentan riesgos de degradación térmica en el material y temperaturas demasiado bajas presentan problemas por falta de material fundido, ocasionando uniones en frío. Calentar simultáneamente el accesorio y el extremo del tubo, colocándonos en forma perpendicular a la plancha de calentamiento. Aplique una presión continua hasta que el tubo y el accesorio lleguen al fondo de los sockets de calentamiento mediante una estocada llana y recta. Sostenga el tubo y el accesorio durante el tiempo de calentamiento requerido, según la tabla. El tiempo de calentamiento empieza cuando el accesorio y el tubo han llegado al fondo de los sockets. Cuando el ciclo de calentamiento esté completo, separe el tubo y el accesorio de los sockets. Revise visualmente la calidad del fundido. Si el fundido no es completo, corte la parte fundida del tubo y cambie el accesorio e inicie nuevamente el procedimiento. Si el fundido es satisfactorio, rápidamente empuje el accesorio sobre el extremo del tubo con una estocada llana y recta, sin movimientos laterales ni de giros, hasta que haga contacto con el anillo frío. Mantenga la presión constante hasta completar el tiempo de enfriamiento para soltar el anillo frío. Revise que la unión no presente vacíos, ranuras ni material extraño o contaminación. La tubería debe permanecer inmóvil durante el tiempo de enfriamiento, recomendado de 5 minutos, según la tabla, para realizar pruebas de presión.
No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire. Protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o la lluvia. Calificación de unión por termofusión a socket. Las fallas más comunes que se presentan son: área de fusión muy corta, por la no utilización del calibrador de profundidad, mala colocación del anillo frío, corte incorrecto del extremo del tubo, accesorio no fue introducido totalmente en el socket o movimiento del tubo antes de que se enfriara la unión. Desalineamiento. Debido a corte incorrecto en el extremo del tubo, la no utilización del anillo frío, entrada incorrecta del tubo en el accesorio y la unión sometida a esfuerzos externos. Reborde incorrecto. Por insuficiente tiempo de calentamiento, falta o mala utilización del anillo frío, desalineamiento en el momento de realizar la unión. Obstrucción de diámetro interno. Por demasiado tiempo de calentamiento, la no utilización del calibrador de profundidad, longitud del tubo a fundir demasiado larga y excesiva presión sobre el socket. Contaminación. Por presencia de cuerpos extraños o suciedad como tierra, material de recubrimiento de los sockets, material degradado, grasa que se adhiere al tubo debido a la falta de limpieza antes de iniciar el procedimiento. Corte incorrecto de la tubería. Debido a la no utilización de la herramienta adecuada, la cual garantiza el corte recto o cuchilla de la herramienta defectuosa. Recomendaciones para la prevención de fallas. Contaminación. Revisar la temperatura de la plancha calefactora, ya que temperaturas demasiado altas, mayores a 260 grados centígrados, degradan el polietileno. Revisar la calidad del teflonado o recubrimiento de los sockets, ya que al existir áreas desprovistas del antiadherente, hace que cierta cantidad de material se quede en el socket, que posteriormente se va degradando con el tiempo y luego se desprende, contaminando la termofusión. Para evitar esto, lo mejor es realizar mantenimiento periódico a los sockets, recuperando su teflonado o, en el peor de los casos, renovándolos. Terminada la jornada laboral, hacer una limpieza de los sockets aún calientes, usando un tramo de la tubería de polietileno con el fin de remover todos los posibles residuos del material fundido que hayan quedado adheridos a los sockets. Nunca utilice elementos metálicos para la limpieza. Proteja el área de trabajo de las fuertes corrientes de aire que puedan arrastrar polvo o tierra al sitio en el que se realiza la termofusión. Realizar una buena limpieza, tanto en los sockets como en las áreas a unir, usando una lanilla que no suelte fibras o mota, con ayuda de agua o alcohol, según el grado de suciedad. Prelave en agua hirviendo su lanilla de trabajo. Desalineación. Realizar la unión con un movimiento recto y llano, enfrentando previamente los elementos fundidos a unir. No manipular la unión realizada antes del tiempo de enfriamiento recomendado. Áreas de fusión cortas. Verificar la longitud del área a fundir con el calibrador de profundidad y el posicionamiento del anillo frío. Excesivo calentamiento. Verificar antes de iniciar el tiempo de calentamiento estipulado para la referencia a unir. Llevar el control de tiempo con un reloj o cronómetro. La técnica del conteo no es recomendable por no ser exacta. Recuerde que el tiempo de calentamiento en este tipo de procedimiento se inicia a contar cuando hemos logrado llevar el tramo de tubería y el accesorio hasta el fondo del socket. Revisar la temperatura de la plancha de calentamiento que se encuentre dentro del rango
de 260 grados centígrados con un rango mayor o menor de 6 grados centígrados o su equivalente de 500 grados Fahrenheit con un rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Cortes de tubería no rectos. Usar el cortatubo para realizar el corte de la tubería en forma recta y aproximadamente a 1 pulgada del extremo del tubo. Esto evita la deformación del tubo por efecto del corte. Los cortes no rectos afectan la alineación de la unión y dejan áreas de fusión libres en el accesorio, restándole material a la unión. Laminado. Durante la fase de calentamiento se debe introducir el tubo y el accesorio aplicando una fuerza moderada y progresiva hasta lograr el área a fundir correcta dentro de los sockets. Excesiva fuerza aplicada durante la fase de calentamiento. Una vez se ha logrado introducir los elementos a unir dentro de los sockets de calentamiento, se deben mantener en esta posición durante el tiempo estipulado, aplicando una leve presión de sostenimiento. Reborde externo desplazado. Verificar la temperatura de la plancha de calentamiento periódicamente, al iniciar la jornada laboral y al finalizar la misma. Enfrentar los elementos a unir realizando una aproximación inicial antes de realizar la unión, aplicando una estocada recta y llana. Seguir los tiempos de calentamiento dados para cada referencia con ayuda de un cronómetro o reloj. No se recomienda la técnica del conteo, ya que puede estar dando más o menos tiempo de calentamiento, afectando con ello el resultado definitivo de la unión. Excesiva penetración. Usar correctamente el anillo frío, ubicándolo a la distancia dada por el calibrador de profundidad, verificando su ajuste antes de iniciar la fase de calentamiento. Termofusión de silletas. Herramientas requeridas. Carro portasilletas con manómetro de indicación. Mordazas intercambiables para diferentes diámetros. Plancha de calentamiento. Accesorios para calentar superficies. Tela de algodón. Lija de tela tamaño del grano 50 o 60. Cronómetro. Indicador de temperatura calibrado. Manual de instalación. Guantes de protección para temperatura. Alcohol isopropílico. Procedimiento. Adecuar el carro portasilletas según el diámetro de la tubería y la silleta que se va a unir. Instalar la silleta y el tubo en el equipo silletero. Limpiar la superficie del tubo y la base de la silleta con la tela de algodón. No utilice tela de material sintético. Use alcohol o agua para realizar la limpieza. Lijar la superficie del tubo y la base del accesorio. Limpiar los residuos con la tela de algodón. Asegurar que la curvatura de la silleta es la adecuada para la curvatura del tubo y ajústela sobre este. Verificar que las curvaturas de las caras cóncavas y convexas correspondan con el tubo y la silleta, que no estén rayadas, y límpielas con la tela de algodón. Conecte la plancha de calentamiento y déjela estabilizar hasta alcanzar una temperatura de 260 grados centígrados, con rango mayor o menor de 6 grados, o su equivalente de 500 grados Fahrenheit, con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Revise que la plancha de calentamiento se encuentre en el rango óptimo de termofusión, utilizando para ello el indicador de temperatura calibrado. Temperaturas demasiado altas presentan riesgos de degradación térmica del material y temperaturas demasiado bajas presentan problemas por falta de material fundido, ocasionando uniones en frío. Colocar la plancha de calentamiento entre la silleta y el tubo. Bajar la silleta y aplicar presión hasta alcanzar un valor en el manómetro de 60 psi con un rango mayor o menor de 6 psi o 4,14 bar con un rango mayor o menor de 0.41 bar.
Mantener esta presión hasta alcanzar la formación de un pequeño reborde en la base de la silleta y el lomo del tubo, aproximadamente 1 milímetro. Cuando se tenga este reborde, bajar la presión a 0 psi o 0 bar. Después que el tiempo de calentamiento recomendado se ha alcanzado, desplace el carro portasilletas y retire la plancha de calentamiento sin golpear las superficies fundidas. Hacer una rápida inspección visual sobre las superficies fundidas para verificar que no existan puntos fríos o materiales sin fundir. Si el patrón de fundido es satisfactorio, unir las superficies rápidamente, desplazando la guía del carro portasilletas sin golpear las caras del material fundido. Aplicar la presión de unión hasta un valor en el manómetro del equipo de 30 psi con rango mayor o menor de 3 psi o 2.07 bar con un rango mayor o menor de 0.2 bar. Mantener esta presión durante 10 segundos. Dejar un tiempo de 10 minutos antes de desmontar el carro portasilletas. Dejar un tiempo adicional de 30 minutos previo a la corrección de la línea de servicio. Pruebas de presión o esfuerzos. No acelere el enfriamiento con agua, solventes ni corrientes de aire. Protéjala de los rayos solares, así como de la humedad o lluvia. Fallas comunes. Las fallas más comunes que se presentan son: mala alineación. Por mal funcionamiento o fijación del carro portasilleta. Movimiento del tubo en el momento de la unión. Desalineamiento transversal, debido a que el accesorio se encuentra girado con respecto al tubo. Excesivo reborde. Debido a demasiado tiempo de calentamiento en la tubería y la silleta. Daño en la plancha de calentamiento. Mal funcionamiento del manómetro del carro portasilletas. Reborde pequeño. Por falta de calentamiento de la silleta y el tubo. Mal funcionamiento de la plancha de calentamiento. Tiempos cortos de calentamiento o mal funcionamiento del manómetro del carro portasilletas. Curvatura de la silleta no corresponde al diámetro de la tubería a unir por mala selección de la silleta. Contaminación en el área fundida. Por presencia de cuerpos extraños o suciedad como tierra, material degradado, grasa que se adhiere al tubo debido a la falta de limpieza antes de iniciar el procedimiento. Recomendaciones para la prevención de fallas. Desalineación. Verificar antes de iniciar la fase de calentamiento la posición de la base del accesorio, la silleta, con respecto al tubo, en su sentido longitudinal y transversal. Revisar el ajuste de las mordazas del carro portasilletas. Al realizar el acercamiento inicial de las superficies a unir, se debe aplicar una presión inicial de aproximadamente 20 psi o 30 psi para comprobar su ajuste y sujetar la caña definitivamente al carro portasilletas. Centrar la plancha de calentamiento en su parte convexa con respecto a la base del accesorio, colocándolas ligeramente en contacto, liberando posteriormente el carro portasilletas hasta hacer contacto con la superficie del tubo y aplicar seguidamente la presión de calentamiento, manteniéndola en esta posición hasta que cumpla el tiempo de calentamiento. Silleta fuera del área de calentamiento. Mantener lo más horizontal y fija la plancha de calentamiento durante la fase de calentamiento. Excesivo reborde. Verificar la temperatura de la plancha de calentamiento que se encuentre entre 260 grados centígrados con rango mayor o menor de 6 grados o su equivalente de 500 grados Fahrenheit con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Verificar que el manómetro del equipo esté debidamente calibrado para garantizar la magnitud de la variable que está registrando. Realizar mantenimiento al equipo en lo que refiere al nivel de aceite que contiene el mecanismo para elevar la presión en el carro portasilletas
para el desplazamiento vertical. Dar el tiempo de calentamiento recomendado para el procedimiento. Inicialmente, se debe formar un reborde parejo en todos los sectores, tanto en el accesorio como en el tubo, y a partir de estos se lleva el control del tiempo de calentamiento. Reborde pequeño. Ajustar la temperatura de la plancha de calentamiento, que se encuentre entre 260 grados centígrados, con rango mayor o menor de 6 grados, o su equivalente de 500 grados Fahrenheit, con rango mayor o menor de 10 grados Fahrenheit. Verificar el ajuste de la silleta en el carro portasilletas. Revisar el tiempo de calentamiento recomendado en la tabla número 3. Curvatura del accesorio inadecuada. Verificar que la curvatura del accesorio corresponda debidamente con la referencia de tubería a termofundir, realizando un posicionamiento manual para su comprobación. La seguridad es muy importante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta cualquier cosa inusual que se pueda presentar durante el alistamiento o procedimiento a realizar. Peligros de tipo eléctrico en la plancha de calentamiento. Controlar que las características eléctricas de la máquina correspondan a las de la fuente de alimentación. Efectuar la puesta a tierra de la máquina correctamente. No permitir que los cables entren en contacto con agentes químicos, agua o que sean sometidos a esfuerzos mecánicos o cortes. Peligros de tipo térmico o incendio en la plancha de calentamiento. Mover con cautela la plancha de calentamiento. Limpiar cuidadosamente la plancha de calentamiento. No tocar la costura de soldadura ni las zonas que la rodean antes de que se hayan enfriado completamente. Usar guantes de protección. No usar la máquina en atmósferas con riesgo de explosión. Mantenerla alejada de todo material que se pudiera deteriorar con el calor o combustión. Peligro de desplazamiento. Peligro de lesiones por malas posturas en el desplazamiento manual de los materiales o equipos a utilizar. Condiciones ambientales. El lugar donde se efectúe la soldadura tiene que ser lo más seco posible. En caso de lluvia, mucha humedad, viento, bajas temperaturas o excesivas radiaciones solares, se recomienda proteger la zona o área de trabajo. Las tuberías Extrucol son la mejor alternativa por su mayor durabilidad, resistencia mecánica, resistencia química, resistencia a la degradación ultravioleta, flexibilidad, compatibilidad y economía. Por eso somos líderes en la fabricación de tuberías y accesorios para la conducción de gas. Extrucol.